es ya un clásico que en los congresos de enfermería y salud siempre contemos con una sesión sobre vacunas. Por un lado, por deformidad profesional, al ser enfermero de medicina preventiva, el que les habla. Por otro, no nos cansaremos de decir que las vacunas salvan vidas. Y hasta hace un año nos costaba mucho que este mensaje calase. Ha sido siempre una lucha ardua explicar los beneficios de la inmunoprofilaxis vacunal en la historia de la sanidad. Pues bien, la pandemia del COVID-19, que tantas cosas ha cambiado, hace que hablar de vacunas hoy sea trending topic. Y en este tercer Congreso Internacional no podía faltar nuestra sesión sobre enfermeras y vacunas. Y ahora les voy a dejar con José Antonio Forcada Segarra, que es presidente de la ANECVAC y miembro de nuestra junta directiva. Él moderará la sesión y presentará a los ponentes que van a participar, a los cuales agradezco su inestimable colaboración y disposición. Sin más, les dejo con José Antonio. Bien, voy a proceder en primer lugar a presentarlas. Contamos con, por el orden que lo tengo aquí apuntado, en primer lugar con Begoña Relleno Ortega. Begoña es enfermera, nos está hablando desde las Islas Canarias. Ella es presidenta de la Asociación Canaria de Enfermeras en Vacunología, ACEVAC, y es vocal de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC. En segundo lugar, os quiero presentar a una paisana de León, a Maite Gómez Pérez, que es enfermera especialista en pediatría y trabaja en la atención primaria de la Gerencia de León. Y ya para finalizar, nuestra tercera enfermera es Raúl Ayala Velasco, que es enfermero de atención primaria en el Centro de Salud del Sardinero de Santander y es vocal de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC. Y yo, que no me he presentado, me han presentado en medias, soy José Antonio Forcada, soy enfermero de salud pública, jubilado, y soy presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC, y secretario de la Asociación Española de Vacunología. Buenas tardes, Begoña, Maite, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de participar aquí en esta mesa de enfermería y vacunas. Bueno, muy bien. Yo quería agradeceros, por supuesto, vuestra presencia y el esfuerzo que es estar a estas horas aquí conectado, especialmente a Diego, que lleva una hora menos y le resulta pues un poquito más complicado. Sí, por favor, los que os conectáis, tened los micros apagados, que si no se oyen muchos ruidos y se acopla. Bien, pues mira, os voy a comentar un poco cómo va a funcionar esto. Yo voy a hacer una serie de preguntas a nuestras tres ponentes. Primero, en el orden que hemos establecido, pues una pregunta para Raúl, otra para Begoña y otra para Maite, y así sucesivamente. Con Raúl vamos a hablar sobre la vacunación antimeningocócica, con Begoña vamos a hablar sobre la vacunación frente a coronavirus y con Maite vamos a hablar sobre la vacunación frente a neumococo, que son pues tres vacunas que están de actualidad y que requieren pues de una especial atención para cubrir las necesidades de salud de la población. Y ya pues sin más le voy a pedir a nuestro técnico, a Juan Pablo, que empiece a lanzar las diapositivas. Y la primera pregunta para Raúl. Raúl, ¿a qué edades recomienda el calendario para todas las edades de la vida la vacunación frente al meningococo? Y si alguna comunidad autónoma hace alguna recomendación diferente. Bueno, pues como veis ahí en la diapositiva, si veis el primer calendario, el de arriba de la izquierda, es el calendario común de vacunación para toda la vida, para este 2021, y la vacunación frente al meningococo está incluida a los 4 meses, a los 12 meses y luego a los 12 años, realizando un catch-up hasta los que tenían 18, es decir, las cortes ya tienen 20, 21 años, las cortes del 2001 al 2006, porque en las comunidades, cada comunidad ha empezado a su ritmo. La vacuna que recomienda el calendario de vacunación para toda la vida a los 4 y a los 12 meses es la monovalente C y a partir de los 12 años es la tetravalente ACWY. ¿Particularidades hay? Sí, porque el calendario de Castilla y León desde el 2019, deciros que sois unos afortunados, todos los castellano-leoneses, porque vuestros lactantes
son los que más protegidos están frente a la enfermedad meningocócica invasiva, puesto que tiene incluida la vacunación frente a meningococo B a los 3, 5 y 12 meses, en pauta 2+1, y tiene también incluida la vacunación frente a meningococo tetravalente ACWY a partir de los 12 meses. Canarias, que es el calendario de abajo de la derecha, incluyó también en julio del 2019, no como Castilla y León, que lo hizo a partir de enero del 2019, incluyó la vacunación frente a meningococo B en pauta de 3, 5 y 13, 14 meses, y la otra comunidad que tiene una particularidad con respecto a la vacunación frente a meningococo, frente a la enfermedad meningocócica invasiva para prevenir esta enfermedad, es Andalucía, que sustituyó la vacuna monovalente C de los 12 meses por la vacuna tetravalente ACWY. A los 12 años todas las comunidades tienen la misma vacuna, que es la vacuna antimeningocócica tetravalente ACWY. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues la siguiente pregunta es para Begoña y me gustaría que nos explicaras, porque existe un poco de lío en este tema, cómo actúan y qué diferencias encontramos entre las vacunas de ARN mensajero y las de vector vírico, las vacunas de adenovirus. Bien, a ver, para empezar os he plasmado todas las vacunas que existen o la tecnología que se está utilizando para la vacunación del COVID. Lo más importante, y como sabemos en las vacunas, ¿vale? El objetivo fundamental de todas las vacunas, en el caso también del COVID, es generar la respuesta inmunológica frente al virus, en este caso al SARS-CoV-2, ¿vale? Produciendo en nuestro cuerpo los anticuerpos para protegernos de esta enfermedad. Al final es enseñar a nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, a reconocer este virus y que actúe para hacer esta prevención. Dos sistemas fundamentales que podemos tener en cuenta. No sé si me habéis dejado de ver. Te estamos viendo, puedes seguir. Ah, perdón, es que me había desaparecido de la pantalla todo, perdón. Si bien, por ejemplo, las llamadas vacunas de vector viral, estas es un tipo de vacuna que utilizan los virus inofensivos, es decir, un virus inofensivo para nuestro organismo como vector que ha sido modificado genéticamente y que tiene la capacidad de producir la proteína de virus de SARS-CoV-2 cuando entra en las células inmunitarias de nuestro organismo. Estas serían las de vector viral. En esta está, por ejemplo, lo que es la vacuna de AstraZeneca, y luego las que son de AR mensajero, las conocidas como AR mensajero, son todas estas vacunas que están constituidas, es una nueva vacuna y una nueva tecnología, y son vacunas que están constituidas por liposomas que contienen un trocito del ácido nucleico del coronavirus, en este caso ARN, con la información genética para que se fabrique esa proteína específica, y el ácido nucleico se inserta en la célula humana y produce esas copias de esa proteína que hacen que nuestro sistema inmunológico pues empiece a hacer su efecto, y estas son las llamadas, las de Pfizer y las de Moderna. Las demás las tenéis aquí, pero bueno, estas dos nos centraremos, que son las que tenemos ahora mismo en nuestra autorizadas en nuestro país. Pues sí, efectivamente, están en desarrollo otras tecnologías de vacunaciones, desde virus inactivados a proteínas, recombinantes, etcétera, etcétera. Bueno, pero de momento todavía no están autorizadas por las agencias reguladoras. Vamos al neumococo. Maite, la vacunación en los niños parece que está consolidada, porque está incluido dentro de todos los calendarios vacunales, pero en las personas adultas, ¿qué recomendaciones tenemos desde el Ministerio de Sanidad, desde el Consejo Interterritorial, frente a vacunación frente a neumococo? Bien, buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Me oís? Perfectamente. Bien. He plasmado de nuevo la imagen del calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues porque es la base de calendarios de vacunación en nuestro país. Luego, no debemos olvidar que cada comunidad autónoma, bajo sus competencias en materia de sanidad, pues hace sus variaciones y sus
cambios respecto a lo que el Sistema Nacional nos marca. Pero lo que queda claro es que en este calendario del Consejo Interterritorial vemos que está incluida la vacunación frente al neumococo ya desde la infancia, en pauta de primovacunación 2+1 a los 2, 4 y 11 meses de vida en nuestros lactantes, y vemos cómo hacia el final del calendario en los adultos mayores de 65 años volvemos a tener incluida la vacunación frente al neumococo. Recordar que tenemos dos vacunas neumocócicas, una polisacárida 23 valente y una conjugada 13 valente, y que tanto una como otra tienen pues sus propias pautas de vacuna, dependiendo siempre también de la edad del paciente. Sí que es muy importante saber que la polisacárida 23 no puede ser administrada en niños por debajo de los 2 años, pero como lo que nos atañe hoy es la vacunación en el adulto, no quiero dejar pasar por alto el recordatorio de la pauta de vacunación con estas dos vacunas disponibles frente a neumococo. Y es una pauta que denominamos secuencial, es decir, debemos valorar previamente al inicio de la vacunación frente a neumococo en qué situación se encuentra nuestro paciente. Si está vacunado previamente con vacuna 23 valente, debemos dejar pasar un intervalo de 12 meses para administrar la dosis de 13 valente, y a la inversa, si previamente ha sido vacunado con una vacuna neumocócica conjugada 13 valente, 12 meses después administraremos la 23. Muy importante tener en cuenta que en aquellos casos en los que nuestro paciente no haya recibido ninguna vacuna frente a neumococo, es prioridad absoluta que la primera dosis a administrar sea la vacuna neumocócica conjugada 13 valente, y 12 meses después administraremos la 23 valente. Esto en pacientes mayores de 65 años, en este caso lo que nos incluye la financiación dentro de calendario, pero no olvidar nunca que en el caso de pacientes de riesgo pues habrá un montón de pautas diferentes dependiendo de la patología que este paciente tenga. Y tampoco olvidar nunca la necesidad de, pues de poner en conocimiento de todos aquellos pacientes que no tengan incluida esta vacunación ni por edad ni por grupo de riesgo, la posibilidad de poder recibir también protección con vacuna frente a las infecciones por neumococo. Gracias, Maite. Siguiente, Raúl. La Asociación Española de Pediatría hace una recomendación diferente en vacunación frente a meningococo a la del calendario para todas las edades de la vida. Pues sí, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría ya lleva muchos años recomendando la vacunación antimeningocócica B en pauta de anteriormente 3, 5 y entre los 12 y los 15, y a raíz del cambio de ficha técnica 2, 4, 12, 15, y también la vacunación antimeningocócica tetravalente a los 12 meses, a los 12 años, antes incluso de incluirse en el calendario común de vacunación para toda la vida. Pero no nos tenemos que quedar únicamente con la imagen de la tabla, sino que el CAP de la EP también recomienda de forma individual la protección a nuestros lactantes desde las 6 semanas de vida, en la que está autorizada una vacuna antimeningocócica tetravalente, como es Nimenrix frente a los serogrupos ACWY, desde las 6 semanas, es decir, en pauta también de 2+1 hasta los 12 meses, y no olvidarnos también de todos los niños que tenemos entre 1 y 12 años, que en esa franja etaria, pues salvo Castilla y León, como os he comentado antes, y Andalucía, que sí que la tienen incluida a los 12 meses, los niños en esa franja etaria entre el año y los 12 años tampoco están protegidos frente a los serogrupos ACWY. Esas son las recomendaciones que hace el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que es por el que nos guiamos siempre en las consultas de enfermería de atención primaria.
Gracias, Raúl. Begoña, se está hablando demasiado de reacciones adversas y se está hablando demasiado poco de los beneficios que aportan las vacunas frente a coronavirus. Me gustaría que nos hablaras de cuál es el perfil de seguridad de estas 4 vacunas frente a coronavirus que disponemos en la actualidad. A ver, yo lo he intentado impactar porque esto sería como para hablar, ¿verdad?, largo y tendido de cada una de ellas y entrar en materia de cada una de las vacunas. Realmente yo he querido mandar un mensaje además muy positivo y muy optimista para que la gente lo tenga claro. Es decir, a día de hoy las vacunas contra el COVID son seguras y son eficaces. Esto hay que tenerlo claro. Las vacunas contra el COVID han sido evaluadas por miles de personas y participantes en los ensayos clínicos. Las vacunas se ajustan a rigurosos controles y normas de seguridad, de efectividad, de calidad, de fabricación de la FDA, es decir, han pasado todos los requisitos y todos los pasos que tienen que pasar. Todas las fichas técnicas de las vacunas ahora mismo, que son 4 las que tenemos autorizadas, indican en sus fichas técnicas el porcentaje de efectos adversos que pueden tener, que van desde los muy comunes, que es entre 1, un efecto secundario entre 10, hasta los muy infrecuentes o muy raros, que pueden ir ya aumentando entre un caso entre 100.000 o 1 millón. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la mayoría de los efectos secundarios más comunes que tienen la vacunación del COVID o las vacunas de COVID hoy en día son leves. Y se trata de hinchazón, enrojecimiento, dolor en el lugar del pinchazo, fiebre, dolor de cabeza, ese cansancio, ese dolor muscular, esos escalofríos, con lo cual cosas leves y comunes y muy frecuentes que además sufren nuestros niños chicos y no les hemos puesto importancia y ahora parece que nos llama mucho la atención, ¿no? Tener un poquito de malestar poniendo la vacuna, con lo cual estos son la mayoría de los efectos secundarios que tienen las vacunaciones del COVID, leves, efectos leves. Por otro lado, sí es verdad que puede existir estos eventos adversos graves que suceden, y esta es la nota, 1 o 2 casos entre 100.000 o 1 millón. Y entendiendo además como caso grave, no es tener un dolor de cabeza, por Dios. Efecto grave es eventos potencialmente mortales, hospitalización, una incapacidad importante e incluso si es verdad que la muerte. Pero en estos casos estamos hablando de unas cifras muy poco destacadas. También me gustaría deciros que todas las vacunas, todas y en especial también, o en especial no, como todas las vacunas del COVID siguen manteniendo un proceso de farmacovigilancia que, como veis, hay designado todas las fases que se siguen de ese proceso de farmacovigilancia, ¿vale? Entonces, desde aquí el mensaje va a ser, José Antonio, si me permites, las vacunas del COVID son seguras, son eficaces, han sido autorizadas porque han pasado todos esos procesos y los beneficios superan los riesgos y están en proceso continuo de vigilancia y de observación por si acaso tuviesen que haber alguna modificación en esa ficha técnica. Muchas gracias. Luego profundizaremos un poquito más en este tema, Begoña, si te parece. Okay. Maite, ¿hay diferencias entre las comunidades autónomas en las recomendaciones de vacunación frente a neumococo en adultos? Y si las hay, ¿por qué existen estas diferencias? Bien, la respuesta es claramente afirmativa. Hay diferencias porque, como ya comentábamos antes, las comunidades autónomas tienen sus competencias en materia de sanidad y adaptan las indicaciones del Sistema Nacional de Salud y, bueno, pues dan resultado con sus propios calendarios. Cada comunidad autónoma tiene su propio calendario y cada comunidad autónoma, en el caso de las recomendaciones de vacunación frente a neumococo, pues también actúan de diferente manera. Tenemos en esta imagen que he puesto del mapa de recomendaciones oficiales, pues con un código de color, como vemos luego en la parte de abajo de la leyenda, pues bastante claras las distintas formas de cobertura que aplica cada comunidad autónoma. Por ejemplo, pues vemos como La Rioja incluye la cohorte de 65 años en adelante, Galicia
también 65 en adelante, pero también vacuna por cohorte según año de nacimiento, desde los nacidos a partir del 51, vacuna también a los institucionalizados en residencias de ancianos. Si vemos Asturias, además tiene incluida la vacunación frente a neumococo con la neumoconjugada 13 valente, mayores de 6 años con patologías crónicas. La Comunidad de Madrid también en el caso de mayores de 18 con patologías crónicas. Es decir, si vamos viendo, por ejemplo, Castilla y León, pues tenemos incluida la vacunación en adultos mayores de 65, coincidente con la recomendación en calendario a lo largo de toda la vida del Sistema Nacional de Salud. Andalucía, que tiene una peculiaridad también muy específica que luego comentaremos más adelante, grupos de riesgo y adultos de más de 65 años, y esto, bueno, pues lo que genera es una sensación de falta de equidad que no solo ocurre con esta vacuna. Estábamos viendo, como Raúl nos comentaba hace un poquito, pues con las vacunas frente a meningococo, unas diferencias que, bueno, pues no parecen del todo justas ni adecuadas, porque todos al final somos ciudadanos de un mismo territorio nacional y creo que todos deberíamos tener pues incluidas las mismas pautas de vacunación. Yo creo que podemos luego ampliar un poquito la información, pero en este momento sí lo que parece que tiene que quedar claro es que hay importantes diferencias. Importante. Pues sí, desgraciadamente, como tú has dicho, eso afecta a la equidad entre todos los españoles. Luego, si tenemos un poquito de tiempo, profundizamos. Raúl, ¿se puede realizar? Ya nos has dicho que sí, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más qué pautas o de qué manera se puede realizar una inmunización frente a meningococo con la vacuna tetravalente en el recién nacido. Pues mira, yo he creado, o se me ocurrió en su día, el hacer este semáforo de la meningitis, comparando la ficha técnica en función de las dosis a administrar con un semáforo. Entonces, lo ideal es pasar un semáforo en verde. Luego, lo ideal es proteger a nuestro lactante cuanto antes. Y por ficha técnica se puede proteger desde las 6 semanas y tendríamos que hacer en pauta de 2 más 1, separado las 2 primeras dosis 2 meses, por ejemplo, a los 2, a los 4 meses, y una dosis de refuerzo a los 12 meses o el año. Vale, el semáforo, si le pasamos en naranja, bueno, también pasamos, pero podemos tener algún pequeño percance. Sería a partir de los 6 meses, en los cuales la pauta sería 1 más 1, es decir, una dosis a los 6 meses, a partir de los 6 meses, y otra a partir de los 12, en el segundo año de vida. ¿Por qué digo lo de pasar el semáforo en naranja y podemos tener algún problema? Bueno, pues porque, por ejemplo, el año pasado falleció en Bilbao un lactante de 5 meses por un serogrupo Y. Y, por último, pues lo que yo creo que, como ya la Comunidad de Castilla y León, que fue la primera, y luego la Comunidad de Andalucía tiene incluida la vacuna antimeningocócica tetravalente ACWY a los 12 meses, bueno, pues con una sola dosis a partir de los 12 meses, yo entiendo que se debiera de incluir en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, porque así tenemos protegidos a nuestros lactantes desde los 12 hasta los 12 años. Pero lo que está claro es que para proteger a nuestros lactantes, hasta que no les vacunamos, no les tenemos protegidos. Luego, por tanto, cuanto antes, mucho mejor. Muy bien. Begoña, ¿existen limitaciones en las franjas de edad y utilización de las vacunas, especialmente con las vacunas de vector viral? ¿Por qué? ¿Y por qué estas diferencias entre países? ¿Existen diferencias que realmente lo justifiquen? Realmente hemos visto un baile de franjas de edad en el último mes aquí en España con la vacuna de AstraZeneca que nadie llega a entender. Bueno, pues a ver, lo he intentado resumir un poco para que también la gente lo tenga un poco en cuenta, cuáles son los procesos de autorización y qué procesos tiene que tener hasta que luego se toman esas decisiones, ¿vale? Porque realmente a lo mejor muchos de los que están detrás de la pantalla pues no saben que las decisiones se toman, depende de un, ¿no? de un proceso. Entonces,
¿Qué ha pasado? Pues como veis en el recuadro principal, en el grande, ¿vale? Las fichas técnicas lo dejan claro, es decir, la parte de arriba tenemos la indicación de las vacunas y en la parte de abajo es el escenario que, por ejemplo, tenemos en España. Bien, el proceso de autorización de las vacunas y sus indicaciones pasan por la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, es decir, la EMA es la que autoriza estas vacunas y es quien tiene además la potestad de autorizar las vacunas y de hacer aportación posterior a medida que va recibiendo pues, evidencia científica o ir poniendo más datos a nivel científico. Esta autorización conlleva la aprobación indudablemente de la ficha técnica de la vacuna y posteriormente pues, aparecen lo que son los contratos y luego en diferente orden de competencias pues aparece la Comisión Europea, luego el Ministerio de Sanidad de cada uno de los países, la Comisión de Salud Pública, el Consejo Interterritorial y por último las comunidades autónomas. Es decir, al final, como veis a mano izquierda, veis todo el proceso medianamente de toma de decisiones o de procesos por los que al final llegan a nuestras manos con unas indicaciones o con otras. A pesar de que la EMA y su Comisión de Seguridad, que en este caso es el PRAT, bajo la evidencia científica determine las dosis y haga unas recomendaciones, dentro de la Comisión Europea cada país puede tomar unas decisiones, por tanto, pues nos encontramos en lo que bien tú decías, escenarios variopintos, ya no solamente a nivel de Europa, sino a nivel incluso mundial. Por destacaros algo, en la vacunación AstraZeneca, que yo creo que es la más conocida por todos nosotros, pues hemos pasado de distintos escenarios complejos y que además no parece que tengan mucho sentido a nivel de evidencia científica. Y a día de hoy, por ejemplo, nos podemos encontrar con Alemania, Finlandia o Países Bajos que han puesto la misma franja de edad que en España y en Italia, que es a mayores de 60 años, con la limitación hasta 69, aunque se está estudiando, ¿no? Continuamente qué poder hacer o qué no poder hacer. Reino Unido, por ejemplo, comenzó vacunando sin ningún tipo de limitación de edad y ahora, por ejemplo, pues ha limitado la administración a 30 años. Es decir, ¿qué está pasando? Pues a veces se nos escapa a muchos cuál es la respuesta a lo que está pasando. Yo os he intentado explicar las franjas, ¿no? o los pasos que siguen estas autorizaciones o esta toma de decisiones, pero indudablemente la evidencia científica va por un lado y otras decisiones van por otro. Pues sí, efectivamente, y no son comprensibles desde el punto de vista de la evidencia científica, como señalan las organizaciones más importantes y también los expertos más importantes en nuestro país que no entienden qué está ocurriendo, como pues, podría citar rápidamente a Federico Martinón, podría citar a Raúl Ortiz de Lejarazu, podría citar a José María Martín Moreno, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que tenemos. Maite, ¿qué dicen las sociedades científicas, visto el desbarajuste que nos has mostrado, sobre la vacunación frente a neumococo en el adulto en nuestro país? Bueno, bien, pues yo lo que he querido utilizar después de revisar pues las informaciones más recientes de sociedades científicas es teniendo muy claro cómo la vacunación frente a neumococo con vacuna conjugada trivalente ha impactado de manera claramente positiva en la disminución de enfermedad por neumococo, lo mismo en la enfermedad neumocócica invasiva como la neumonía neumocócica en adultos y en niños, porque en niños, como hemos visto, tenemos la vacuna incluida ya en calendario pues desde el año 2015. Está claro que esto ha llevado a, bueno, pues a la famosa y tan traída y tan llevada en este momento inmunidad de grupo o de rebaño frente a infecciones por neumococo. Está claro que el beneficio para la población general es tremendo y las sociedades científicas pues lo que hacen es valorar todo esto y hay un documento que yo he tenido afortunadamente acceso a conocer desde febrero del 2021 donde pues en torno quizá más de 32 sociedades científicas junto con los colegios profesionales pues han emitido un documento donde lo que piden, y en base a esto que estamos comentando, es la inclusión de vacunación frente a neumococo con vacuna conjugada trivalente
en adultos mayores de 64 años, en institucionalizados independientemente de la edad, patologías crónicas también en cualquier edad y, como no, en los trabajadores sanitarios. Y luego hay un tema muy importante que yo tampoco quería dejar de obviar, y es que la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, en instrucción de 26 de noviembre 7/2020 de la Dirección General de Salud Pública, incluye la vacunación con vacuna neumocócica conjugada 13-valente en pacientes que han pasado la enfermedad COVID-19 de forma grave, que ha sido microbiológicamente confirmada y que han precisado hospitalización, y esto pues es en base al reconocimiento de que estos pacientes tienen muchísimas más posibilidades de desarrollar todo tipo de infecciones y concretamente pues infecciones asociadas al neumococo. Entonces, bueno, me parecía importante que este paso que ha dado Andalucía sea conocido por todos los profesionales a nivel nacional, y ojalá que sea un claro ejemplo, y todo apoyado con las enormes decisiones que llevan a cabo las sociedades científicas para poder obtener el beneficio de que, bueno, pues las autoridades en materia de salud consideren el ampliar el intervalo de edades y de pacientes con diferentes patologías para que se puedan beneficiar de la vacuna con esta vacuna neumocócica 13-valente frente a infecciones por neumococo. Esto es lo que ahora mismo es más actualizado al respecto. Sí, bueno, no es por Tú eres muy buen medallas, conocedor, José Antonio, además. Sí, este documento nació y lo ha impulsado la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, y si cualquier asistente quiere verlo y conocerlo, pues que puede entrar en nuestra página web, que es www.enfermeriayvacunas.es, y allí pues puede ver el documento. Y las sociedades científicas, si representáis alguna y queréis adheriros a este documento, pues no tenéis más que comentárnoslo y decírnoslo. Bien, Raúl, ¿qué capacidad tenemos las enfermeras para recomendar y modificar las pautas de calendario para todas las etapas de la vida y de las comunidades autónomas? Bueno, pues mira, muchas veces nos preocupamos de si estamos protegidos legalmente para hacer algo. Y lo que tenemos que tener claro es que la Ley 41/2002, en su capítulo 2, artículo 4 de Derecho a la Información Asistencial, dice, no os lo he puesto pues para que lo miréis, pero os hago un resumen, de que tenemos la obligación de informar, o mejor dicho, que el paciente tiene el derecho de ser informado por parte de los sanitarios que le prestamos esa atención sanitaria. Luego, por tanto, nosotros estamos obligados a transmitir a nuestros pacientes y a nuestras familias cuál es lo mejor para ellos y para sus niños, para sus lactantes. Por tanto, nosotros estamos obligados, y el Lex Artis, en el caso de la vacunación no sistemática, pues dice que una vacunación ajustada al calendario del Consejo Interterritorial es ajustada al Lex Artis, es decir, que como lo incluye el calendario del Consejo Interterritorial, con la vacunación sistemática no tenemos ningún problema, pero con la vacuna no sistemática, es decir, la vacuna frente a meningococo B, meningococo tetravalente, frente a rotavirus, frente al virus del papiloma humano en varones, frente a neumococo en otras poblaciones de edad, la vacuna antimeningocócica 13-valente que está comentando Maite, bueno, pues que una vacunación ajustada a las recomendaciones de las sociedades científicas también es ajustada al Lex Artis, es decir, que también estamos protegidos porque hay sociedades científicas que recomiendan todas esas vacunas que anteriormente os he comentado: rotavirus, meningococo tetravalente, VPH en varones, neumococo conjugada en la población en general, etc. Gracias, Raúl. Os pediría que fuerais un poquito breves porque ya vamos empezando a ir un poquito ajustados de tiempo, ¿vale? Begoña, desde el punto de vista de una enfermera experta como tú eres, y que además te estás dedicando en estos momentos a ello, ¿cómo ves que ha funcionado la planificación y desarrollo de la campaña de vacunación frente a coronavirus hasta el momento?
Bueno, he de decirte que está siendo complejo desde muchas visiones, desde que apareció esa estrategia, ¿no? Y luego se dividió por todas las comunidades autónomas. No te digo que eso no sea un proceso y una maquinaria que todavía está engranándose. Es decir, indudablemente estamos ante una tarea y ante algo que no era complejo, era nuevo. No es fácil. Tengo que decir que, por un lado, gracias que las enfermeras están en el 80% de los casos, o en mi comunidad autónoma, manejando y gestionando en buena parte este proceso. O por lo menos aquí en Canarias tenemos la suerte, porque si esto estuviese en otras manos no lo sé cómo estaría este proceso, pero realmente el equipo de enfermería ha demostrado que en este proceso y en esta estrategia de vacunación, a pesar de que indudablemente se empezaron con algunas dificultades, con contar poco con esa parte a lo mejor de formación, con esas enfermeras y a lo mejor incluso en elaborar esa estrategia más con enfermeras, creo que es algo que se está haciendo de la mejor manera posible. Sigo diciéndote, estamos en un proceso continuo de aprendizaje, de evaluación, de cambios continuos que suponen un esfuerzo cada 24 horas, porque, como veis bien ahí, esta campaña no tiene precedentes y es desde la recepción hasta el almacenamiento, hasta la distribución, hasta la logística de distintas vacunas. Ya nos cuento si además tenemos, como en el caso de Canarias, esta insularidad de movimiento entre islas de las vacunas, organizar todos los puntos de vacunación, todos los centros de vacunación, los recursos, las citaciones, la administración. Es decir, la gente ve el último escenario, que es pinchar una vacuna, cuando realmente detrás de todo esto hay un proceso complejo. Y sigo diciendo, y desde aquí voy a aprovechar, y es que ole enfermería, y ole enfermería, porque esta maquinaria sin enfermería no hubiese sido posible ni seguiría siendo posible, porque está participando en todos los procesos que antes he hablado. En todos los procesos tiene que haber una enfermera para que esto marche. Gracias, Begoña. Yo por mi parte añadiría que pienso que desde el principio no se ha contado suficiente con los profesionales de enfermería expertos, tanto a nivel de servicios de salud pública como de atención primaria, para que aportaran toda su experiencia y conocimiento, y creo que nos hubiera ido un poquito mejor, pero bueno, es mi criterio. Raúl, la vacunación frente a meningococo en la adolescencia sabemos que no está funcionando. ¿Qué podemos hacer desde enfermería? ¿Qué podemos hacer las enfermeras para revertir esta situación? Y por favor, mira, yo os explico. Intenta ser escueto porque vamos mal de tiempo. Vale, pues fijaros, en el 2019 se propuso el catch-up con vacuna antimeningocócica tetravalente a los 12 años, tratando de vacunar a los niños hasta los 18, entre el 2001 y el 2006, de una forma coordinada y unificada entre todas las comunidades. Y en definitiva, cada comunidad ha hecho lo que le dé la gana, porque ahí veis cómo está en la comunidad. Nosotros tenemos el honroso récord de que nosotros todavía no hemos empezado con el catch-up. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer enfermería? Pues captar a los pacientes y captarles, pues bien llamándoles por teléfono, bien en cada visita que acudan a la consulta, pues picar en la pestaña de vacunación y ver si esa persona está vacunada o no. Entonces, en definitiva y en dos palabras, captación y vacunar, vacunar, vacunar y seguir vacunando. Sí, bueno, esto es una muestra más de la coordinación exquisita que hay entre comunidades autónomas a la hora de desarrollar programas importantes de salud, como es este catch-up frente a meningococo tetravalente, ¿no? Begoña, dime. Última pregunta. Si es mejorable y desde el mismo punto de vista de enfermera experta, ¿qué podemos hacer las enfermeras para mejorar la aceptación y credibilidad de las vacunas frente a coronavirus? Porque sabemos que determinadas vacunas pues tienen mala aceptación y una baja credibilidad por los motivos de todas estas cosas que han venido ocurriendo. Se ha desconfigurado un poco la diapositiva. A ver, las competencias... No pasa nada. Las competencias fundamentales las he querido plasmar ahí. Y la competencia fundamental va a ser la educación sanitaria sobre los cuidados. Y entonces esa va a ser nuestra arma. Yo, en el proceso además ahora mismo que estoy viviendo, como bien sabéis, que es en todo este proceso de logística, de echar una mano con un equipo, de escuchar a uno, de otro, de planificar,
creo que para cambiar esas reticencias o esas dudas, la población confía en la enfermería y te puedo decir que lo ha demostrado, y lo que hay que hacer es creérselo y hay que empoderar, igual que empoderamos a nuestros pacientes. Yo desde aquí quiero empoderar a mis enfermeras en este proceso de vacunación frente al COVID. Tenemos la evidencia científica, la tenemos en nuestras manos, la podemos leer, la podemos completamente subrayar, y os puedo decir que ahora mismo la población confía y va a seguir confiando en la enfermería, con lo cual mucha educación sanitaria, mucho mensaje claro y rotundo de los beneficios sobre los riesgos de la vacunación, mucho empoderamiento. No solamente estamos pinchando una vacuna, tenemos un poder enorme de gestión pre-vacunación, post-vacunación, de ayuda a toda la población ante las dudas. Es decir, creo que la enfermería en este caso tiene que alzar de nuevo la bandera y posicionarse, pero sobre todo para ayudar a la población en estos tiempos, educación sanitaria y educación sanitaria. Y cuidados, porque ahí lo pongo claro, o sea, la vacunación precisará siempre de cuidados, los cuidados es sinónimo de enfermería y la enfermera proporciona cuidados. No hay vacunación sin enfermería. Totalmente de acuerdo, Begoña, muchas gracias. Maite, te he dejado para el final porque las dos últimas preguntas que quería hacerte pues las has resumido en una sola diapo. Y eran: ¿qué capacidad tenemos las enfermeras para recomendar y modificar las pautas del calendario para todas las etapas de la vida y de las comunidades autónomas en cuanto a vacunación frente al neumococo? ¿Y qué debemos hacer las enfermeras para mejorar la protección del ciudadano ante esta situación de inequidad que nos encontramos? Bueno, yo no tengo también en este momento otra cosa en mi cabeza más que agradecer a mis compañeros enfermeras, como bien dices, porque me sumo al ole de Begoña, me sumo al vacunar de Raúl, y es un poco pues en esta línea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos estamos empoderando, como Begoña decía, día a día. Esto que está ocurriendo pues nos está haciendo mucho más visibles, pero ojo, nuestro compromiso como profesionales es estar perfectamente informados. Tenemos que tener en nuestra mente de día en día, 24 horas a 24 horas, como Begoña decía, todos los cambios que está habiendo, y no solo hablando ahora en este momento del COVID, en cuanto a calendarios, en cuanto a protocolos de vacunación, todas las instrucciones que dictan nuestras direcciones generales de salud pública, saber qué tenemos que hacer con un paciente cuando llega a nuestra consulta, con un calendario que, como solemos decir, esto no hay por dónde cogerlo si permitimos la expresión, y poder llevar a cabo una correcta gestión de pauta correctora de vacunas. Como no, el ex artis del que Raúl nos hablaba en cuanto a recomendaciones de todas aquellas vacunas que no están incluidas por no financiadas en los calendarios como derecho de todos los pacientes. Y esto lo que va a conseguir, si nuestra actitud es, como hay reflejo en la diapo, dinámica y activa, como lo son los calendarios, como lo son los programas, las campañas de vacunación, pues va a conseguir que la captación, por esa implicación tremenda que enfermería tiene, la captación de pacientes sea pues muy importante. Vamos a conseguir con todo este pool de información transmitir confianza, y un paciente bien informado, un paciente que reciba una correcta educación para la salud, como Begoña también indicaba, es un paciente ganado, y un paciente ganado es un paciente, cuando hablamos de prevención, un paciente vacunado. Es mi opinión, creo que somos eslabón fundamental en el asunto de la vacunación, y el día a día que estamos viviendo lo demuestra segundo a segundo, y animar a toda la enfermería a implicarse en este tema, porque es de una satisfacción muy importante conseguir que nuestra población esté perfectamente protegida contra todo aquello para lo que, bueno, pues podemos hacerlo, porque hay montones de vacunas que van a ir a defendernos y a tratar de prolongar nuestra vida y de ganar vidas gracias pues a las vacunas que nos van a defender de manera importante. Y, insisto, no me quedo con las ganas de que nos lo tenemos que creer. Si enfermería se lo cree, porque somos los artífices del acto vacunal, enfermería se lo cree, esto se consigue. Esto se consigue.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que el título de la mesa, Liderazgo Enfermero en Vacunaciones, está más que demostrado. Lo hemos demostrado pues, de forma innegable durante ya muchos años y ahora muchísimo más. Y la población creo que cada vez lo entiende más así, ¿no? Quizá así en esta situación tengamos más capacidad para poder de alguna manera estar en los puntos de decisión donde hasta ahora pues, se nos ha tenido bastante excluidos, ¿no? En esos puntos de decisión a la hora de desarrollar los programas vacunales, y creo que iría mucho mejor si hubiera enfermeras en estos puntos de decisión, tanto a nivel nacional como autonómico. Una pregunta para los tres y os voy a pedir que seáis muy breves, 1 minuto cada uno. ¿Qué pensáis? ¿La pandemia ha mejorado o empeorado la credibilidad y aceptación de las vacunas por parte de la población? Y hablo de las vacunas en general, no solamente las de coronavirus. Empezamos por Raúl, por ejemplo. Pues hombre, yo creo que como norma general, es decir, la gente cree en las vacunas y todo el mundo está deseando de que le llegue a él su turno para vacunarse. Luego, por tanto, yo creo que ha mejorado mucho la perspectiva de las vacunas. Otra cosa distinta es que los antivacunas pues también intenten buscar su espacio que está ocupado o que se ha ocupado principalmente por gente que a lo mejor hasta entonces no se manifestaba y ahora se manifiesta mucho más en pro de las vacunas. Recordemos siempre que después de la potabilización del agua, lo que más vidas ha salvado en el mundo han sido las vacunas. Bego, ¿tú misma continuación? Yo estoy de acuerdo yo creo que estamos en un escenario en el que es una oportunidad ahora mismo para potenciar las vacunas. Yo creo que tampoco nos encontramos en un escenario en España de gran reticencia a la vacunación. Sí es verdad que se empezaban a ver movimientos, pero gracias a Dios, y creo que es gracias al movimiento que siempre ha habido de enfermería a nivel de educación sanitaria. Creo que esa labor de vacunación hay que aplaudir a la enfermera pediátrica. La enfermera de adultos tiene que aprender muchísimo de esa potenciación enorme de esa vacunación. Entonces, bueno, el coronavirus yo creo que lo que ha hecho es que algunos tengan más voz, que en este caso más pública, ¿no? De esos que hablaba Raúl de antivacunas, pero creo que la gente lo tiene claro que es una medida de control, está deseando vacunarse y es una oportunidad para ofrecer otro tipo de vacunas y ayudar o aportar esa información de evidencia científica, como decía Maite, de otras vacunas y aprovechar el momento, porque mucha gente desconocía el mundo de las vacunas y esto yo creo que es una oportunidad para hablar de la vacuna del COVID y de otras muchas vacunas. Maite, poco podrás añadir, pero venga, ánimo. Pues yo creo que indiscutiblemente ha mejorado y lo dicen las estadísticas de vacunación en todas las edades, incluso en los propios sanitarios de la última campaña frente a gripe y neumococo, coincidente ya con este momento COVID, pero sí añado una cosa, y dentro de que la población está francamente con una actitud positiva ante las vacunas, lo que es necesario 100% es la transparencia informativa. Debemos exigir como profesionales que la información que reciben todos los ciudadanos sea transparente y sea la real. Y con información real, con unas buenas campañas divulgativas, la población está respondiendo. Y yo quiero aplaudir también a la población en general, porque nosotros nos dejamos la piel, como no, somos la cadena, ahora mismo el eslabón de la cadena y la imagen, la cara de todo este tema de la vacunación, pero yo creo y quiero felicitar a la población en general, siempre hay excepciones, porque están siendo muy receptivos a todo el tema de la vacunación. Pues muy bien, muchas gracias. Hasta aquí llegó mi turno, las preguntas que yo tenía preparadas. Ahora tenemos pocos minutos, pero tenemos algunos para contestar algunas preguntas que nos están enviando las asistentes y los asistentes al chat. Y vamos a comenzar por ti, Maite, porque siempre ha sido la última. Nos pregunta Candelas si las familias, personas marginadas, con bajos recursos, en exclusión, etcétera, ¿se ve déficit en el cumplimiento del calendario vacunal y cómo es el seguimiento de estas personas? El calendario vacunal es gratuito por definición para toda la población. Luego, independientemente de los recursos o del nivel socioeconómico que tenga una familia, una persona,
tiene a su disposición a todo el personal sanitario para recibir atención y, como no, para que administremos todas aquellas vacunas incluidas. Otro tema que sería también importante reseñar es que evidentemente hay vacunas que no están incluidas en los calendarios, que sí pueden ser recomendadas, y claro, ahí ya lógicamente cada uno, cada familia, cada individuo, cada padre en el caso de los niños, pues decide sus prioridades. Pero yo, por mi experiencia en pediatría y muchos años recomendando vacunas no incluidas, he de decir que en general las familias sí llevan a cabo un esfuerzo importante para poder proteger a sus niños pues con todo aquello que puede estar a su alcance, aunque sea con mucho esfuerzo. Sí, pero tú ves que las personas en estas situaciones de exclusión o de bajos recursos tienen el mismo acceso al calendario vacunal gratuito, sí. ¿Acceden de la misma manera? ¿Cumplen ese calendario de la misma manera que personas sí, más acomodadas? Yo por mi experiencia tengo que decir que sí, porque además durante 11 años trabajé en una zona, en un centro de salud de una zona de León, donde hay un porcentaje importantísimo de población gitana y el acceso es libre como para el resto de ciudadanos. Ahora, la implicación de los profesionales es básica y mi experiencia con esta población fue fantástica, alcanzando coberturas vacunales similares a las del resto de la población, en estos casos de exclusión social que quizá podamos materializar en centros de salud donde atendemos a poblaciones pues, más concretas. Mi experiencia es que sí, tengo que decir que sí, que el acceso es exactamente el mismo, pero nos lo tenemos que ganar muchas veces con un mayor esfuerzo a la hora de educar y a la hora de captar, pero con ese esfuerzo se consigue. Muy bien, muchas gracias, Maite. Raúl, nos pregunta África, ¿qué riesgos puede tener un niño cuando se traslada entre comunidades por razones laborales de sus padres y que trae un calendario vacunal muy diferente al de la comunidad receptora? ¿Se puede realizar un mix de cartilla vacunal donde se refleje toda su realidad e historia de vacunación? Pues hombre, yo la experiencia que tengo es que cuando me vienen de otras comunidades lo que hago es repasar todo el calendario de vacunación. Depende, nosotros que estamos aquí en Cantabria, si nos vienen niños de Castilla y León, y hace poco nos ha pasado que nos ha venido un lactante con 7 meses, pues la vacuna frente a meningococo B se ha quedado sin completarla, vamos, se ha quedado sin completarla, se quedaría sin completarla salvo que la familia la pague, esa dosis del recuerdo de los 12 meses. Pero lo que hay que hacer es sí que hay que ser muy escrupuloso y revisar los calendarios de los niños de las distintas comunidades que nos vienen para que no nos dejemos ninguna vacuna sin poner del calendario sistemático, es decir, de las vacunas que están financiadas, y luego recomendarles todas aquellas que nosotros recomendamos de forma habitual. Sí, una pregunta para Begoña. A ver, Begoña, la vacunación frente a neumococo con la vacuna conjugada 13 valente, parece algunos estudios que indican que protege o puede proteger de alguna manera frente a la infección por coronavirus. ¿Qué nos puedes ampliar de este tema, si puedes? A ver, me pones ahí en... Si es verdad, a ver, directamente hay algún estudio que lo que se ha visto es que indudablemente no hay una relación directa. La vacuna del coronavirus, del neumococo no es una vacunación frente a la protección directa del COVID. Lo que sí se ha visto y en el último estudio, pero mira, además me lo voy a chivar aquí, si no te importa, me lo voy a mirar porque sí es verdad que hay unos titulares importantes de este tema, pero las últimas investigaciones hablan y explica que cuando el virus causado por el virus, espérate que me lo voy a leer bien, pero sí es verdad, porque me has pillado un poco así, porque como yo estoy tanto con el COVID, los pacientes que reciben la vacuna de Prevenar 13 en este proceso antineumocócica 13 valente, que recibieron cierta protección frente al COVID, mientras que los que recibieron la polisacárida, que es la otra vacuna antineumocócica, no obtuvieron la misma protección. Es decir, esto sí es verdad que es la última novedad que yo tenía aquí a mano,
Lo que pasa es que no me las sabía así como de memoria, por eso Bien. he tirado de chuleta, perdonadme. Son las últimas actualizaciones que vemos, es decir, parece ser que la conjugada ayuda, ¿no?, en este proceso de infección o de enfermedad contra el COVID. Pero también hay que ver que la gente que se proteja de neumonía neumocócica gana en muchísimos efectos. Es decir, como hemos visto, la enfermedad del COVID ataca fundamentalmente a la parte respiratoria, con lo cual hay un aumento de estas patologías respiratorias. Si además tenemos a estos pacientes vacunados frente a neumonía neumocócica, en este caso, que además son los casos más destacados, ¿no?, que produce el neumococo, pues tendremos una menor gravedad, con lo cual estamos protegiendo doblemente ante un proceso de poder enfermar del COVID. No sé si me he explicado Una bien. pregunta. Sí, bien. Perfecto. También hay estudios que nos hablan de que la vacuna frente a la gripe de alguna manera ha protegido de la gravedad de las infecciones frente a coronavirus, también en la misma línea. Maite, la última pregunta va a ser para ti, porque Luis Milla nos está esperando y nos quedan 3 minutos, porque a continuación hay otra mesa, si nos podríamos alargarnos. Nos pregunta África, ¿los profesionales infectados por COVID deberían vacunarse frente al neumococo? Sí. Ya nos has mencionado antes de la indicación de la Junta de Andalucía. Efectivamente, la indicación en la Junta de Andalucía ya lo tiene contemplado, ¿eh? Y por esto mismo que estaba comentando Begoña, porque lo que sí que está claro es que los pacientes que han pasado una forma grave de COVID-19 pues son mucho más propensos o tienen una susceptibilidad mayor a la hora de poder contraer cualquier tipo de infección, y concretamente las infecciones pues, más específicas de vía respiratoria y las neumocócicas, de desarrollar una enfermedad meningocócica invasiva, una neumonía neumocócica. Por lo tanto, el beneficio de vacunación con vacuna neumocócica conjugada trecevalente para estos pacientes, y también, como no, para los profesionales sanitarios, sería de una potencia beneficiosa tremenda para todos, sí, sin duda. Sin duda. Muy bien. Ojalá que sigamos ese ejemplo. Sí. A ver, ya tenemos que acabar. Una última pregunta y me gustaría que me la contestaréis cada uno en 15 segundos. ¿Qué deberíamos hacer con las personas que hemos vacunado frente a coronavirus con la vacuna de AstraZeneca y que son menores de 60 años? Es vuestra opinión personal. Mi opinión personal es que se tendrían que vacunar con la misma vacuna, pero me gugustaría conocer la vuestra. Yo defendería... Bueno, perdón. Maite. Perdón. No, tú misma. Adelante. Yo defendería una de las reglas básicas de vacunología, aunque es verdad que siempre puede haber ocasiones de cambio, pero la no intercambiabilidad entre las vacunas. Yo defendería esto. Quizá luego los estudios, la evidencia científica acabe demostrando y confirmando otras formas de actuar, pero yo de entrada defendería recibir la segunda dosis con la misma vacuna con la que ha sido vacunado en su primera dosis. Tienes 15 segundos. Yo, con la evidencia científica que tenemos ahora mismo, seguiría la indicación de la EMA, seguiría en la indicación de recomendar y poner esa segunda dosis, completar esa respuesta inmunológica y seguir actuando. Pero yo seguiría recomendando la vacunación y luego valorando incluso seguir utilizando esa vacuna y ampliando incluso ese indicador de vacuna que nos está limitando además a la hora de inmunizar, que no nos olvidemos, tenemos que inmunizar a la población rápido, y la limitación de 60 a 69 años realmente también limita el ritmo de vacunación, con lo cual yo, con la evidencia científica en la mano, y siento decirlo porque no pertenezco ni al ente territorial, que me perdonen, pero yo con la evidencia en la mano seguiría apoyando la seguridad y la efectividad de esa vacuna, que así lo ha demostrado y en otros países está demostrando. Pues yo soy rápido, hay que utilizar el sentido común, y el sentido común es que la evidencia científica dice que se puede poner perfectamente la segunda dosis, y digámoslo claro y no mareemos a la gente. Muy bien, muchas gracias. 15 segundos, bueno, pues tengo que despediros ya porque ya hemos cumplido nuestro horario, ya son las 5. Maite, Begoña, Raúl, ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Un placer. Y yo pues simplemente le voy a pasar la palabra al presidente del Congreso y presidente de la Asociación Española de Enfermería y Salud, pero antes quiero agradecerle también que haya contado conmigo y que me haya permitido pues moderar esta tan interesante mesa, que creo que todos hemos aprendido muchísimo.
Aquellas personas que no hayan tenido que hacer alguna pregunta en este momento y quieran hacerla pues, más tarde, les ofrezco nuestro correo de ANEMVAC, que es contacto@enfermeriayvacunas.es. Podéis dirigirnos ahí las preguntas y pues yo las transmitiré a nuestros ponentes o las contestaré yo por no darles faena. En fin, ya veremos de qué manera hacerlo. Y nada, espero que la próxima mesa de vacunas en el próximo congreso de la asociación pues pueda ser presencial, nos veamos todos y nos demos abrazos y sobre todo nos tomemos unas cervezas y unos pinchos. Luismi, muchas gracias. 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 Muchas gracias a los 4. Creo que ha estado muy interesante, muy clarificador. Me encanta aprender de los mejores, que sois vosotros, y de que sean enfermeras los que nos enseñan. Sinceramente, me parece muy importante el mensaje que habéis dado, ratificado totalmente. Las vacunas son fundamentales y las enfermeras tienen un papel de liderazgo muy claro en el proceso vacunal. Sin más, como dice José Antonio, vamos muy rápido, pasamos a la siguiente mesa y con todo nuestro afecto y nuestro agradecimiento a los 4. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.